En esta clase lo que vamos a ver es la farmacoterapia en mastitis. Como hicimos en las otras clases, lo que primeramente vamos a ver es un pequeño desarrollo de lo que es la patología de la mastitis bovina, para posteriormente poder entender la terapéutica de la misma y el uso de los distintos fármacos para dicha terapéutica. Entonces, como decíamos anteriormente, vamos a hacer una introducción a lo que es en sí la patología de la mastitis bovina. Podemos decir que la mastitis bovina es un padecimiento frecuente en el ganado lechero a nivel mundial, por lo tanto nuestro país no escapa a los porcentajes de prevalencia que están por encima del 20% dependiendo del tipo de establecimiento. Básicamente lo que causa la mastitis bovina o la infección de la glándula mamaria es la disminución en la producción láctea, un incremento en los costos de producción y una menor calidad en la leche. Eso, por supuesto, va a afectar la producción de los productos o subproductos de la industria lechera. Y además hay que tener en cuenta que produce un descarte o un desecho de animales de alrededor un 13%. Por supuesto, vuelvo a repetir, dependiendo de los distintos establecimientos. Hay una serie de factores que influyen, y esto no vamos a hacer mucho hincapié en dichos factores, solamente se los voy a nombrar para que ustedes recuerden cuando estudiaron la infección de la glándula mamaria en las otras materias. Y tenemos, bueno, son múltiples desde el ordeño, por supuesto que ahí vamos a extenderlo un poquito más cuando veamos la parte de bacterias, ya sea no patógenas y patógenas, por supuesto las más importantes son las patógenas. El clima básicamente cuando se lo relaciona con el clima excesivamente húmedo, el alojamiento, o sea, en el lugar donde se encuentran los animales, la higiene. Hay una relación con la retención de placenta o las infecciones uterinas, eso yo se los nombré ya en la clase pasada cuando hablamos de infección del útero. Hay una estrecha relación entre lo que es infecciones de útero y glándula mamaria o viceversa. El estrés de los animales, relacionado muchas veces al manejo de los animales, y este estrés va a desencadenar una disminución de la inmunidad propia del animal y de la glándula mamaria. La lactancia o en el momento de lactancia siempre es más factible y en porcentaje, eso lo vamos a ver ahora en la otra diapositiva, que el contagio se produzca en la lactancia y mucho menos en el periodo de secado. Y bueno, y la genética que va a estar relacionada siempre al desarrollo de posibles patologías de la glándula mamaria, siempre por una cuestión de características de mayor producción de leche, pero relacionado al resto de los factores que influyen en la infección de la glándula mamaria. Entonces, como resumiendo y al caso que veíamos anteriormente, podemos decir que hay unas rutas en las cuales puede ocurrir el contagio de una vaca sana a una vaca enferma. Y eso lo podemos hacer a través de, o durante el ordeñe, en el caso del contagio de una vaca sana a una vaca enferma, por las manos, a través de la llevada o el transporte de microorganismos patógenos, el trapo, si es que se usa, en el cual este trapo muchas veces se utiliza para secar las ubres, o sea, secar los pezones de las vacas, y se utiliza siempre el mismo trapo en distintas vacas y es un vehículo muy importante en la transmisión de la enfermedad. Y la entrada de aire en la garra o en lo que se llama el racimo en algunos casos, cuando se produce un mal ordeñe por parte del operador, y a veces también por una cuestión de pezoneras que están durante mucho tiempo, ya están desgastadas, generalmente se produce un endurecimiento de las mismas, o en todo caso en la parte superior donde
se introduce la pezonera en el pezón, deformaciones del mismo, y ahí es donde ocurre entrada de aire, y esa entrada de aire hace que se formen pequeñas gotas que se introducen en el pezón de una manera muy violenta, y eso hace que arrastre microorganismos. Y por supuesto el ambiente, o sea, entre ordeñes, no en el momento del ordeñe, sino entre ordeñes, donde los animales van a estar echados, por ejemplo, si hay mucha cantidad de estiércol, las camas contaminadas, si existe tierra o agua. Con respecto a la etiología, tenemos un grupo bastante importante de microorganismos que pueden causar la mastitis bovina, ser causante de mastitis bovina. Dentro de ellos tenemos los agentes biológicos o los microorganismos, que tenemos Staphylococcus aureus, los Streptococcus oberis, Digalactiae y Galactiae, Escherichia coli, Actinomyces piógenes, Pseudomonas aeruginosa. Los primeros son los causantes de mayor cantidad de mastitis, los otros en un porcentaje bastante menor, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y también existen agentes físicos, como por ejemplo traumatismos, ya sea traumatismo en el momento del ordeñe o traumatismo en el ambiente. Por ejemplo, relacionados a topazos entre las distintas vacas, justo en el lugar de la ubre, o si no, también es bastante común que pueda ocurrir porque el animal sea muy nervioso, se cae, ya sea en la sala de ordeñe o en el corral del ordeñe, y ahí puede sufrir distintos tipos de traumatismos. Por supuesto, los agentes biológicos son los principales causantes de la mastitis o de la infección de la glándula mamaria. Entonces, decíamos que teníamos que dividir a los agentes infecciosos, o que sea aquellos en los cuales, o contagiosos que se denominan, que van a producir el contagio y son propios de la glándula mamaria. Tenemos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agalactiae, y los agentes del medio ambiente, o agentes que se encuentran en el medio ambiente, que es Escherichia coli y Klebsiella como los principales. ¿Cuáles son las bacterias aisladas causantes de mastitis clínica y subclínica en las distintas cuencas de la lechera de la República Argentina? Bueno, acá resumimos un poco más, pero principalmente tenemos los mismos que yo les nombraba anteriormente, siempre poniendo adelante el Staphylococcus aureus, ya vamos a ver por qué, el Streptococcus agalactiae, Digalactiae uberis en menor medida, Coliforme y Corynebacterium bovis también en menor medida. Y así mismo vamos a ver en este cuadrito cuál es el detalle en realidad, y ahí se van a dar cuenta. El Streptococcus agalactiae, alrededor del 40% se han encontrado en las ubres infectadas. La causa primaria es el contagio en el momento del ordeño por la ubre infectada. Entonces, principales formas de difusión de cuarto a cuarto, vaca en vaca durante el ordeño. Eso es lo que se denomina como microorganismo contagioso. El Staphylococcus aureus en el mismo porcentaje que el Streptococcus agalactiae. También, como decíamos anteriormente, otro de los contagiosos, ubre infectada y pezón lesionado como causa primaria, y también de cuarto en cuarto entre vacas durante el ordeño. El estreptococo ambiental, principalmente lo que hablamos de Streptococcus uberi y Digalactiae, muchísimo menos porcentaje, entre un 5 y un 10%. Estos son los que se denominan del medio ambiente, cama o materia fecal, y el contagio se produce no en la sala de ordeñe, sino en el medio ambiente, o sea, donde el animal se va a echar, donde el animal va a estar en contacto con el suelo o en el medio ambiente. Y los coliformes también, que es menor al 1%, eso se da en casos muy puntuales, en establecimientos problemáticos y donde realmente hay coliformes. Se puede decir que prácticamente el único que existe es coliforme, básicamente Escherichia coli, puede ser Enterobacter o Klebsiella, pero principalmente Escherichia coli. Es un problema muy grave en ese establecimiento puntualmente y es muy difícil el control. La causa primaria es materia fecal, que es donde hay que hacer el control, y por supuesto el contagio se produce en el medio ambiente.
O sea que las posibilidades de control, en este caso puntual, que ocurra en un establecimiento, pero tengan en cuenta que es menos del 1%, pero es un problema grave en ese establecimiento, ya que el control con fármacos es muy difícil, hay que hacer un control muy bueno del medio ambiente. Y normalmente ocurre en los establecimientos donde la crianza es tipo intensiva. Por ejemplo, los freestall o los tambos con encierre o bajo galpón, para que se entienda un poco mejor. Bueno, esta también es una diapositiva en la cual la vamos a pasar rápidamente, pero como para que se entienda que, como yo le decía anteriormente, si hay una falla en la inmunidad propia de la glándula mamaria, o en todo caso primariamente del pezón a partir del tapón de queratina que se forma entre ordeñes, y esa falla en el tapón permite la entrada de los microorganismos correspondiente al medio ambiente, o si no, como no está formada en el momento del ordeñe, ya que está totalmente abierto y se dan las condiciones que yo le nombré anteriormente, va a haber una baja en las defensas propias. Esa baja en las defensas propias hace que invadan los microorganismos, lleguen hasta el alvéolo, eso haga también que las bacterias produzcan un daño dentro del mismo, ya que no es suficiente la cantidad de leucocitos para defenderse en estos casos, hace que aparezcan o empiecen a aparecer células muertas en el alvéolo que fue atacado por los microorganismos, hay generación de tejido conectivo y ese alvéolo se atrofia, por lo tanto no va a producir más leche. Ese alvéolo atrofiado va a ser, o sea, como ejemplo, por supuesto, cuando hay una infección grande no es un alvéolo, sino que son todos o gran parte de los alvéolos, y eso hace que, dependiendo la cantidad de alvéolos afectados, vaya a haber desde una disminución de la producción hasta una anulación de la producción. Eso hace que se pierda la glándula mamaria, o sea, ese cuarto de la ubre, y ese cuarto no produzca más leche en toda la vida de la vaca. Por eso hay factores, como les decía anteriormente, que son de descarte de animales. ¿Cuáles son los tipos de mastitis que nosotros debemos reconocer como para el tratamiento posterior? Tenemos la mastitis subclínica y la mastitis clínica. Básicamente, la mastitis subclínica es aquella en la cual nosotros no notamos nada. Solamente hay un incremento de las células somáticas, o sea, hay infección, hay una determinada cantidad de bacterias que permanecen dentro de la glándula mamaria, producen un incremento de células somáticas, existe un daño, por lo tanto va a haber menor producción de leche, pero ese daño no alcanza como para que se manifiesten distintos factores que después la clasifiquemos como mastitis clínica. O sea que en la mastitis subclínica no va a estar ni alterada la leche, ni vamos a ver alteraciones en la glándula mamaria. En la mastitis clínica sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces recuerden, mastitis subclínicas sin daños aparentes, solamente aumento de recuento de células somáticas, y mastitis clínicas con daños aparentes. Entonces, la mastitis clínica, vamos a ver que el cuarto infectado normalmente se inflama y en algunos casos se encuentra dolorido al tocar el animal. Para que quede claro, nosotros podemos encontrar diferentes signos clínicos en la mastitis clínica. En la mastitis clínica podemos encontrar glándula mamaria normal, o sea, no inflamada, pero afectada la leche, por ejemplo, o alterada visiblemente con presencia de coágulos, descamaciones, a veces sangre, o simplemente algún grumo que sale, o sea, cuando nosotros ordeñamos manualmente, o lo que se denomina, ustedes lo habrán escuchado ya varias veces, la prueba del primer chorro. Entonces ordeñamos manualmente la vaca, se hace la prueba de primer chorro y ahí aparece algún signo diferente, no es leche normal, desde pequeños grumos o coágulos hasta veces sangre. Y esto lo pueden ver en esta fotito, algunos ejemplos de ellos. Entonces, puede estar alterada la leche, pero no la glándula mamaria. Puede estar alterada la glándula mamaria, o sea, con inflamación de la glándula mamaria,
pero no alterada la leche, o pueden ser los dos casos, alteración de leche y de la glándula mamaria. En casos más severos, que en algunos casos se denomina mastitis aguda, es mastitis clínica aguda, la vaca en este caso muestra signos generalizados. Estos pueden ser fiebre, pulso acelerado, pérdida de apetito y reducción aguda de la producción, o sea, rápidamente corta leche. Pero esto ya es una enfermedad, o sea, es un caso clínico, ya que el animal va a estar afectado. Si queremos profundizar un poquito más en esta definición, como para después llegar a un tratamiento, podemos clasificar en distintos grados a la mastitis clínica. El grado 1, en la cual es leve, en los cuales tenemos los signos principales a nivel de la leche, donde hay una leche anormal, que yo le explicaba anteriormente que puede ir generalmente pequeños grumos hasta una alteración un poco más visible. El grado 2 o moderada, donde los signos de la leche son más importantes, donde ya pasa de grumos a algunos coágulos, a veces también puede pasar a signos como algunos coagulitos de sangre, y la glándula mamaria va a estar afectada con inflamación y generalmente con dolor. Y el grado 3 o severa, donde los signos son mucho más importantes, la leche va a estar más manifiestamente anormal, hay inflamación y dolor más agudo de la glándula mamaria o en todo caso del cuarto afectado, si es uno solo, que generalmente es lo que ocurre, pero en estos casos ya es mucho más grave, ya que hay una enfermedad sistémica, hay fiebre, hay deshidratación y en todo caso puede llegar al shock. ¿Y cuáles son los tratamientos que podríamos hacer en forma resumida, como para que a ustedes le quede en esta diapositiva, prácticamente lo que deberíamos hacer en cada caso? Después vamos a ver en las otras diapositivas qué tenemos que utilizar en cada caso. Pero acá yo les resumo, y para que les quede, y de forma clara, qué deberíamos hacer. En el grado 1, que es el signo leve, ¿se acuerda que le decíamos? Leche anormal, el tratamiento que se debería hacer es la administración de oxitocina y ordeñar. O sea, la oxitocina básicamente, ya yo se la había nombrado en la clase anterior de infecciones de útero, la oxitocina se administra para ordeñar, o sea, o descargar todo lo que puede llegar a quedar de residuo en la leche, en los cuartos mamarios. Entonces, lo que hago yo, y dependiendo que el profesional indique, y posteriormente, según lo que enseña el profesional hacia el ordeñador, es, si hay pequeños signos solamente alterada la leche, es ordeñar muy bien, aplicar oxitocina, esperar el tiempo prudencial de efecto de la oxitocina y volver a ordeñar, cosa que no queden residuos de leche en el cuarto. Eso generalmente se hace apenas se descubre la primera alteración en la leche. Si al ordeñar en el siguiente ordeñe se mantiene todavía los mismos signos, lo que conviene es ya administrar un tratamiento con antibióticos. Generalmente cuando se agarra tiempo con el tratamiento de oxitocina y ordeñar es suficiente. En el caso de grado 2 o moderada, en este caso si es leche anormal solamente, lo que se hace es oxitocina y ordeñar con las mismas características que la anterior. Muchas veces ocurre, si lo clasificamos como grado 2, es que ya hay algún signo más importante y se mantiene en el siguiente ordeño. Y si hay inflamación y dolor, que es por eso la clasificación del grado 2, ya acá hay que administrar un antibiótico por vía intramamaria. Ya vamos a ver qué tipos de antibióticos son convenientes utilizar. Y la de grado 3 o severa, donde recuerdan que yo les decía, ya estaba afectado el estado general del animal, la leche anormal
ya se utiliza también el antibiótico intramamario, ya debemos utilizar un antibiótico intramamario porque si no los signos se van a seguir agravando. Al haber inflamación, dolor y estado general alterado del animal, ya hay signos clínicos de que la bacteria pasó a sangre, por lo tanto hay un efecto generalizado en el animal. Hay que administrar un antibiótico sistémico, o sea, por vía parenteral. La administración de antiinflamatorios, ¿por qué? Porque hay fiebre. Y en el caso de que haya deshidratación y shock, lo que se deben administrar es fluidoterapia. Si es posible, administrar fluidoterapia. En el caso entonces de mastitis subclínica, como para avanzar y terminar de cerrar la mastitis, los signos clínicos de mastitis subclínica, dijimos que es muy sutil, o sea, no había cambios en la glándula mamaria, tampoco en la leche, es mucho más difícil de corregir. La vaca parece saludable, no muestra ningún signo anormal, pero para ello lo que debemos hacer es determinar el número de células somáticas, que se puede hacer a partir de la determinación del conteo de células somáticas, o si no, se puede hacer más simple en el tambo directamente, en forma más rápida, lo que se denomina el CMT o California Mastitis Test. No me voy a poner a explicar porque no corresponde a nuestra materia explicar cada uno de los pasos. Entonces, el diagnóstico se hace a partir de la prueba de California, el conteo de células somáticas que debería ser por debajo de 200.000 y, por supuesto, si es posible y que debería ser así, es un bacteriológico de la leche, o sea, determinar cuál es el microorganismo predominante. ¿Para qué? Para posteriormente realizar a partir de este diagnóstico un tratamiento adecuado para ver cuál es el antimicrobiano que vamos a utilizar que sea sensible a esa bacteria. Entonces, se hace un bacteriológico y en muchos de los casos también es conveniente hacer un antibiograma. ¿Para qué? Para por lo menos determinar si hay sensibilidad del antibiótico que vamos a utilizar a esa bacteria. Por supuesto que debemos recordar otras cosas que ahora la vamos a ver. Entonces, si algunos casos son leves, muchas veces se requieren cambios de manejos, nada más. Como por ejemplo, un secado de la vaca, el uso de oxitocina y el ordeñe completo. ¿Qué quiero decir con el secado de la vaca? Muchas veces se recomienda el secado de la vaca en aquellos casos que la mastitis no es importante, ya que con el secado, siempre y cuando no tengamos mastitis clínica, primero hay que tratar la mastitis clínica y después curarla, y después secarla, porque en el secado lo que se hace es administrar antibióticos que perduran durante un tiempo determinado importante dentro de la glándula mamaria. Debería ser no menos de 30 días. Entonces, al producirse secado con este tratamiento antibiótico que se denomina desecado, que también vamos a ver cuáles son los antibióticos o los preparados con antibióticos que se deben utilizar y las características de los mismos, que deben permanecer mínimo de 30 días dentro de la glándula mamaria, hace que se eviten los contagios en el periodo de secado y además de eso, lo que permite estar tanto tiempo el antibiótico en contacto con los microorganismos, produce una reducción muy marcada de microorganismos y generalmente en la próxima lactancia hay una curación bacteriológica. Después, si aparece nuevamente la mastitis, es que se contagió en la lactancia siguiente. En el caso del tratamiento, si consideramos, como lo vimos en las otras diapositivas, el uso de antimicrobianos, lo que debemos tener en cuenta es que se debe seleccionar un antimicrobiano con base de una prueba de sensibilidad, que yo le nombraba anteriormente, un antibiograma. Es muy importante que si ustedes lo estudiaron en farmacología, considerar datos de farmacocinética para cualquier tratamiento, pero en glándula mamaria muy particular también.
Y por supuesto, la farmacodinamia del antimicrobiano para saber qué sensibilidad tiene a cada una de las bacterias y mecanismo de acción. Y es muy importante en este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando de vacas en producción, por lo tanto, alimento para consumo humano, es identificar claramente los animales que recibieron tratamiento por el periodo de descarte en leche, de la leche. ¿Qué tipo de tratamiento, o sea, dentro del tratamiento, cuáles son las vías que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, la vía intramamaria, que es la más utilizada en los tratamientos de infecciones de la glándula mamaria, y la vía parenteral, que es complementaria. ¿Y cuándo complementaria? Cuando hay cuando está comprometido el estado general del animal, o sea que ya tenemos una mastitis de tipo sistémica, donde hay una infección ya generalizada, o si no en aquellos casos donde queremos adicionar al tratamiento intramamario un antibiótico parenteral para efectos sobre la glándula mamaria, ya que es una mastitis clínica que no está afectado el estado general animal, pero es recidivante, o sea que necesitamos concentraciones mayores de antibióticos en la glándula mamaria para poder controlar el microorganismo. Los tratamientos en lactación lo podemos hacer intramamario y o parenteral, generalmente en la combinación de los dos cuando es grave, si no solamente intramamario, y el tratamiento de secado es solamente intramamario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es muy importante en el tratamiento de la mastitis, es descartar la leche de la vaca tratada. Y eso va a depender del tipo de preparado comercial y del tipo de antibiótico que tenga ese preparado comercial. Eso lo dice el prospecto. Respetar los tiempos de retiro, que lo dice el prospecto, y por supuesto llevar registro del tratamiento. Saber qué es lo que se administró y cuál es el animal a cuál se le administró. Como en todos los casos, y esto es general, lo que nosotros tratamos de o tener como objetivo en un tratamiento de antibiótico-terapia es tratar de llegar a mínimamente una curación clínica. O sea que si yo tengo una vaca que tiene mastitis, o sea, tiene alterada la leche o alterada el cuarto con inflamación y dolor, bueno, lo que queremos hacer es que eso se revierta, o sea que ya empiece después del tratamiento a eliminar leche normal y o si estaba alterado el cuarto, también vuelve a la normalidad del cuarto. Lo ideal sería también llegar a una cura bacteriológica, muchas veces eso es más difícil. Menor aparición de efectos colaterales indeseables, eso es importante según el tipo de antimicrobiano que vamos a utilizar. Evitar la aparición de microorganismos resistentes, esto es muy importante y esto es lo que normalmente vemos en los campos o en los establecimientos donde no se administra bien y en los tiempos necesarios que se recomiendan los pomos contra mastitis o los tratamientos con antibióticos y aparecen resistencias y después muy difícil de controlar esas infecciones, muy difícil. Y en mastitis eso es muy claro y es constantemente como ocurre. Entonces, la resistencia básicamente se produce por recidivas, que son más difíciles de tratar, que lo que yo le comentaba anteriormente. Muchas veces lo que vemos es que se hace el tratamiento, se normaliza 1 o 2 días y vuelve a aparecer las recidivas. Esas recidivas son muy difíciles de tratar con el mismo tratamiento. Y generalmente la resistencia aumenta el problema al pool de la población mundial. O sea, ya acá estamos abriendo más el paraguas y en estos casos es mucho más grave ya que abarcamos también a la población mundial. Y por supuesto hay que tener muy en cuenta el costo del tratamiento. Ahora debemos recordar algunos conceptos que vimos ya en farmacología. Y yo le voy a nombrar solamente los
que interesan en este caso en lo que es el tratamiento contra las mastitis. Debemos dividir de forma muy grosera y básica antimicrobianos liposolubles e hidrosolubles. Básicamente los liposolubles, los que interesan en este caso, macrólidos, lincosamidas, puede ser algo trimetropin y los fenicoles. Algo quinolonas, pero recuerden que bueno, también está dentro de los liposolubles. Y los hidrosolubles, beta-lactámicos, aminoglucósidos y tetraciclinas. Las tetraciclinas, excepto, recuerdan que estaban dentro del grupo de las doxiciclina y minociclina, el otro grupo de las tetraciclinas que tenían una farmacocinética diferente. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Con respecto a la distribución, tenemos que tener muy en cuenta también, básicamente, lo que corresponde al tratamiento con antibióticos de las infecciones de la glándula mamaria. Aquellos que tienen amplio volumen de distribución, amplio, o sea, por encima de 0,7 litros por kilo, vamos a tener las quinolonas, los fenicoles, los macrólidos, las lincosamidas y trimetropin y tetraciclinas. Moderada, entre 0,3 y 0,7, metronidazol y sulfa, en este caso no son importantes para el tratamiento de la glándula mamaria, y bajo volumen de distribución, menor a 0,3 litros por kilo, los beta-lactámicos y los aminoglucósidos. Ustedes deben recordar los dos extremos, los que tienen amplio volumen de distribución y bajo volumen de distribución, que son los que se utilizan en los tratamientos de la glándula mamaria. También lo debo dividir para que se tengan en cuenta también relacionada al volumen de distribución, las características físico-químicas de los mismos, que tenemos los antimicrobianos como bases débiles, que se concentran en tejidos con pH inferior a su pK, como por ejemplo macrólidos, aminoglucósidos, lincomicina, y estos dos últimos que no es interesante que lo sepan, los ácidos débiles, que se concentran en tejidos con pH superior a su pK, como por ejemplo beta-lactámicos, que es importante que se recuerden, y los anfóteros o neutros, que su pH no afecta a la distribución, como tetraciclinas, fluoroquinolonas o quinolonas y los fenicoles o anfenicoles. Para ello tenemos que tener algunos conocimientos farmacológicos, por lo menos recordar algunos de ellos, que es lo que vimos en farmacología. Si el antimicrobiano va a actuar sobre el microorganismo problema, ya lo vemos anteriormente, es muy importante el reconocimiento, o sea, el cultivo del microorganismo y el antibiograma. Si llegará a concentraciones adecuadas por el tiempo adecuado en el sitio de infección. Estamos hablando de una glándula mamaria que produce leche. Tengan en cuenta esa característica anatómica y si se producirán o no efectos colaterales y cuáles son esos efectos colaterales, que ya lo vamos a ver, que se estarán imaginando ustedes cuáles son. Si por su condición de antimicrobiano modifica o no la flora residente. Lo más importante en este caso, si produce o no resistencia, si puede haber o no reacciones de hipersensibilidad. Yo le diría que lo más importante es el punto C, si hay irritación tisular. Si hay irritación tisular, en eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si el antimicrobiano que estamos administrando dentro de la glándula mamaria va a producir o no irritación. Y por supuesto presencia de residuos de los antimicrobianos en el alimento, que en este caso particularmente en la leche. Acá tenemos, como no van a aprenderse este cuadro, les va a quedar como referencia, pero sí es importante recordarlo, ya que se van a dar cuenta en el tratamiento cuáles podrían ser aquellos antimicrobianos que que están más indicados para el tratamiento de la infección de la glándula mamaria. Por ejemplo, penicilina G, cloxacilina, ampicilina, si lo administrado por vía parenteral, o alguna cefalosporina, si lo administrado por vía parenteral, la distribución al interior de la ubre es limitada. Intramamario, los dos primeros es limitada y los otros es buena.
Por ejemplo, los aminoglucósidos. Es escasa en los dos casos, o sea, tanto si yo lo administro por vía parenteral como por vía intramamario. Los macrólidos y las lincosamidas son muy buenas, si yo lo administro, acá dice buenas, son muy buenas. Fíjese el coeficiente leche-suero, o sea, cómo pasa hacia la glándula mamaria, 4:8 y 4 las lincosamidas, o sea, son muy buenos en los dos casos, muy buenos. Cloranfenicol es bueno en los dos casos, un valor de 1. Recuerden que el cloranfenicol no se puede utilizar en animales de abasto. En este caso sería el florfenicol, pero bueno, específicamente no se utiliza para estos casos. Las tetraciclinas que en una época se utilizaban, es limitada en ambos casos. Lo que yo le puedo agregar de las tetraciclinas, como por ejemplo la más utilizada, la oxitetraciclina, no se debe utilizar por vía intramamaria porque produce irritación. Esa irritación es muy elevada, es muy importante y generalmente lo que va a producir es mínimamente una disminución en la producción de leche por destrucción de los alvéolos o puede llegar hasta producir la inhibición total de la secreción por la generación de tejido conectivo o cicatrizal en los alvéolos. O sea que muchas veces es peor que la infección. Y bueno, si la administramos por vía parenteral también es limitada el pasaje, o sea, va de 0,6 a 1,4. Bueno, y el resto no es de importancia. Bueno, en el caso de las tetraciclinas, la oxitetraciclina, en este caso lo que vemos es el descarte en leche básicamente. Entonces decíamos, la distribución es limitada y tiene un periodo de 3 días lo que es la oxitetraciclina solución y la 2-pirrolidona, que es la denominada de larga acción, no se debe administrar en vacas lecheras, o sea, en producción lechera, o en vacas de lactancia, porque el descarte del tiempo es muy prolongado. Las quinolonas, 2 días, las sulfas, 4 días, que en este caso no es importante. Ya después vamos a ver otros ejemplos. En el caso de las penicilinas, o sea, ahora vamos a ver los distintos tipos de antimicrobianos que se pueden utilizar en las infecciones de glándula mamaria y algunas de las formulaciones que vienen. Por ejemplo, las penicilinas, como las penicilinas naturales, penicilina G o benzilpenicilina, el espectro básicamente es contra cocos gram positivos, o sea, dentro de los estreptococos, no gram negativos, tampoco estafilococo. Y vienen en preparados de formulación parenteral desde la administración de 25.000 unidades internacionales por kilo, en jeringas para vacas en lactación, que vienen en combinación con nafcilina en algunos casos, o en jeringas de vacas secas como benzatínica. Recuerdan que en el caso de la jeringa vaca seca, en todos los casos debería ser un antimicrobiano que perdure dentro de la glándula mamaria, por eso se utilizan las sales benzatínicas, procaínicas o benzatínicas, y a veces combinación con aminoglucósidos. En general, ya no se utilizan más los tratamientos con penicilinas del tipo natural. ¿Por qué? Por la gran cantidad de resistencias que hay. Solamente podemos utilizarlo puntualmente en los casos de algún estreptococo. Dentro del grupo de las penicilinas resistentes a las penicilinasas, o aquellas que las podemos denominar como antiestafilocócicas, tenemos meticilina, cloxa, dicloxa, que estas sí son básicamente la cloxacilina y la dicloxacilina, son aquellos los cuales la gran mayoría de los preparados comerciales en forma de pomo intramamario se encuentran en el mercado. Para ello utilizamos, o sea, para estafilococos productores de penicilinasas y gram positivos, o sea, los estreptococos. Estreptococos agalactiae, digalactiae y uberis, no gram negativos. Y estas sí tenemos preparados con cloxacilina, tanto para vaca lactación o cloxacilina benzatínica para los casos de vaca seca. En el caso de los denominados espectro ampliado, aminopenicilinas, amoxi y ampicilinas, también existen algunos preparados comerciales que vienen para uso intramamario, y para ello tenemos el espectro gram positivos,
todos, o sea, excepto estáfilos, anaerobios y ciertos gram negativos, como algunas enterobacterias, pastorela, bueno, no para específicamente lo que podría ser Escherichia coli y no pseudomonas. Como por ejemplo la ampicilina, tenemos preparado como sal sódica para vacas en lactación, no hace falta que recuerden la dosis, o en todo caso con ampicilina más cloxacilina, vienen algunos preparados, y en el caso de vaca seca con ampicilina benzatínica más cloxacilina benzatínica. Amoxi o ampicilina, también gram positivos, anaerobio y centro gram negativo, principalmente alguna enterobacteria, no tanto Escherichia coli, lo podemos utilizar, pero hay varias resistencias a Escherichia coli, menos que la ampicilina, sí preferiría la amoxicilina, no pseudomonas, o sea, es el caso anterior. También vienen preparados en base a amoxicilina y la gran mayoría con amoxicilina y ácido clavulánico para reforzar el efecto sobre el estafilococo en pomos para vacas en lactación. Las cefalosporinas también existen actualmente cada vez más preparados en base a cefalosporinas. Y dentro de ellos tenemos la cefalosporina de primera generación, cefalexina, por ejemplo, cefatrilo, cefalostina, son los más conocidos, cefapirina, que el espectro está dirigido, si recuerdan a lo que hablábamos anteriormente, de las distintas generaciones, que va ampliando desde gram positivo hacia gram negativo, o sea, los de primera generación son aplicables hacia gram positivo, incluido Staphylococcus aureus, o sea, penicilino resistente, y algo Escherichia coli, pero no es lo más recomendado. Y ahí sí tenemos preparados parenterales, que se puede administrar parenteral, pero pura y exclusivamente en los casos que yo tenga un efecto general, o sea, una afección general del animal. O sea, que ya tengamos lo que se denomina la mastitis clínica grado 3. O sea, que está afectado el estado general del animal de manera parenteral. No para reforzar la administración local a través de pomos intramamarios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, toda la cefalosporina no tienen descarte en leche. Al no tener descarte en leche, quiere decir que no va a pasar en cantidad suficiente para el control de bacterias. Por lo tanto, se utiliza solamente parenteral cuando tenemos un estado general del animal afectado. Si no, para reforzar en tratamientos de mastitis clínica junto con las jeringas intramamarias no se debe utilizar. Sí, jeringas para vacas en lactación o en vacas secas como benzatínica. Entonces, de primera generación también tenemos cefapirina y bueno, cefalexina no deja residuos de leche, ninguna de las cefalosporinas. Seguimos de segunda generación, exactamente lo mismo, no voy a explicar mucho de esto. Hay algunos preparados con cefuroxima, muy pocos, en los cuales, en este caso, ya amplía el espectro hacia gram negativos, lo mismo que las de tercera generación. Y actualmente no se utilizan tanto las de tercera generación, sí se utilizan las de cuarta generación, como la cefoperazona o cefquinome. Generalmente la que más se utiliza de cuarta generación es el cefquinome. El cefquinome, existe algún preparado comercial, básicamente el mismo cefquinome administrado por vía intramamaria para los casos de mastitis clínica que no está afectado el estado general del animal, y también viene un preparado comercial inyectable en forma parenteral para los casos que está afectado el estado general del animal, no para reforzar la administración de intramamario cuando no está afectado el estado general del animal, cuando son esas mastitis insidiosas que uno a veces recomienda la administración parenteral para reforzar y concentrar en la leche, no es utilizable, no se debería utilizar, a pesar que hay casos en los cuales lo utilizan, pero de forma equivocada. Vuelvo a repetir,
Sesquinoma viene un preparado comercial en forma de pomo y en forma inyectable. El forma inyectable es cuando está afectado el estado general, no para reforzar cuando queremos hacer un efecto solamente a la glándula mamaria. En esos casos se administra nada más que el pomo. En el caso de aminoglucósidos, ustedes recuerdan que los aminoglucósidos tenían no muy, mala difusión tanto intramamaria como parenteral. ¿Qué sucede? Que ante los casos de Escherichia coli, como la concentración mínima inhibitoria dentro de la glándula mamaria y Escherichia coli, de alguna de ellas, como por ejemplo streptomicina o gentamicina, y espectinomicina, que está puesta acá abajo porque hay algunos preparados comerciales que vienen combinados con espectinomicina, tiene una eficacia importante. O sea que si nosotros combinamos un aminoglucósido por vía parenteral y un aminoglucósido intramamario para los casos de gram negativos, específicamente o más importante, en el caso de una mastitis con Escherichia coli, como la concentración mínima inhibitoria es muy baja, por más que concentre poco la glándula mamaria, ya va a producir el control de la Escherichia coli. Esos son los casos que tengamos puntualmente por diagnóstico mastitis por Escherichia coli. Si tenemos en el rodeo, en esos establecimientos que yo les decía que son complicados, es muy difícil de controlar con tratamiento con antimicrobianos. Ya ahí es una cuestión de manejo. Entonces, los aminoglucósidos, el espectro, lo tienen acá. En este caso importante es coli, Klebsiella, no contra anaerobios. Recuerdan que los aminoglucósidos no actúan en medio sin oxígeno, y estreptococo. Y sí la asociación entre aminoglucósidos y penicilinas. Eso es importante, eso ya lo vieron en farmacología. Y en el caso de espectinomicina, mastitis coliformes. Con respecto al grupo que se le denominaba MALSCO, que en realidad son los macrólidos, ustedes véanlo como macrólidos, que tenemos, dentro de ellos era macrólidos y licosamidas. Esto ya lo vieron en farmacología, es solamente para recordarlo. Dentro de ellos tenemos eritromicina, tilosina, espiramicina, la tilmicosina, que en este caso no se utiliza en la glándula mamaria, para las afecciones de la glándula mamaria, debido a que tiene un periodo de descarte muy prolongado, y las lincosamidas como clindamicina y pirlimicina, que básicamente, como la tilmicosina no se utiliza para afecciones de la glándula mamaria, la pirlimicina fue generada, o sea, sintetizada por un laboratorio para su uso en mastitis. ¿Qué características recuerdan o vamos a recordar de este grupo? Es que básicamente tienen un espectro hacia gram positivo y micoplasma, pero importante es gram positivos. Gram positivos. Estafilococo, estreptococo, o sea, mucha acción contra estafilococo. Pasteurella, hemófilo, pero lo que nos interesa a nosotros en este caso particular, gram positivo, específicamente estafilococos, o sea, todos aquellos casos donde las penicilinas o beta-lactámicos no tienen actividad, no tienen acción o fallan en el tratamiento contra mastitis, y en algunos casos en tratamiento de mastitis por micoplasma, pero son muy puntuales. No tienen actividad sobre gram negativos, no tienen actividad sobre gram negativos. Los preparados comerciales podemos encontrar algunos con eritromicina en jeringa de vaca lactación y en vacas secas. No hay muchos preparados. Sí hay más preparados en base a espiramicina, que existe algún preparado por vía parenteral y muchos preparados por vía intramamaria. La tilosina también la podemos utilizar por vía parenteral. También tenemos las lincosamidas. Dentro de ellos existe un preparado comercial, tanto por vía intramamaria como por vía parenteral, de lincomicina más espectinomicina. O sea, lincomicina, gram positivos, espectinomicina, gram negativos. Pirlimicina, jeringa de vaca en lactación, puntualmente existía en el mercado una que tenía la característica de tener, o sea, es una droga que actúa muy bien sobre gram positivo, específicamente venía con la indicación por estafilococo,
Y además el laboratorio lo que hacía hincapié es que venía con un preparado acuoso que lo que era que tenía una mayor difusión dentro de la glándula mamaria, por esa característica acuosa, con mayor llegada hacia los alvéolos, que es donde se encuentran los microorganismos. En el mercado argentino no está más preparado. Antes de pasar a las críticas a la terapéutica antibiótica, yo quiero hacer hincapié a lo que es los macrólidos. Los macrólidos podemos decir que es la terapéutica que sería más indicada para el tratamiento de la mastitis a base a mastitis cuando diagnosticamos estafilococos. ¿Por qué? Ya que los macrólidos tienen una difusión muy buena si la administramos por vía tanto intramamaria como por vía parenteral, con muy buena difusión. Y recuerden que lo que ocurría o lo que ocurre con los macrólidos cuando administramos los mismos particularmente en una vaca en lactancia, una vaca lechera, y particularmente en lactancia, es lo que se denomina la trampa iónica. Lo vamos a recordar, lo que es la trampa iónica, que es muy importante. Es básicamente la diferencia por su pK de el pH que se encuentra a nivel del plasma sanguíneo, de alrededor de 7, 7,1, con respecto a la leche, que es menor, de alrededor de 6,5, 6,8. Por lo tanto, ocurre una difusión desde la sangre hacia la glándula mamaria y al ionizarse por las características propias del pH y del pK, se ioniza dentro de la glándula mamaria, por lo tanto, la salida o el pasaje desde la glándula mamaria hacia el torrente sanguíneo posteriormente es mucho más lenta y en mucho menor medida. Por lo tanto, concentra mucho más en la glándula mamaria y permanece más tiempo dentro de la glándula mamaria. Ya sea si lo administro por vía parenteral como administrado por vía intramamaria, ocurre lo mismo. Si yo lo administro por vía intramamaria, no necesita difundir desde la sangre, por supuesto, porque está de manera local dentro de la glándula mamaria, pero sí lo que hace es ionizarse, permanecer más tiempo dentro de la glándula mamaria y pasar más lentamente hacia la circulación general. Eso es trampa iónica. Y para el caso de los macrólidos y las lincosamidas, es muy importante. Por eso, la eficacia que tienen en el tratamiento contra el estafilococo en mastitis es muy superior a cualquiera de los otros antimicrobianos. Entonces, si yo tengo un diagnóstico de mastitis a estreptococo, directamente puedo utilizar algunos de los antimicrobianos, los preparados comerciales con antimicrobianos a base de beta-lactámicos. Si yo tengo estafilococo, que en realidad existe cada vez más mastitis estafilococo, son aquellas que son crónicas, que no las tratamos y no las curamos con los pomos comunes o los preparados comerciales comunes a base de beta-lactámicos, debemos utilizar los macrólidos. Ya sea por vía intramamaria nada más o la combinación entre ambos. ¿Cuál es la crítica a la terapéutica antibiótica en general, propia a toda la terapéutica antibiótica, que también la podemos, en este caso, tener en cuenta? Es la producción de resistencia, ya lo hablamos, la toxicidad antibiótica y, bueno, muchas veces origina gastos que a veces pueden ser innecesarios. Por eso hablamos mucho previamente de cuáles son los factores predisponentes a la mastitis. Y en el caso de bovinos, particularmente bovinos, esto se lo puse porque es un problema básicamente de nosotros, de los veterinarios, es que disminuye el énfasis en la profilaxis. ¿Por qué? Porque muchas veces, en lugar de hacer la profilaxis, lo que hacemos es, le decimos al tambero, lo hacemos nosotros, bueno, hacerle un pomo para controlar la mastitis. Y bueno, y después acarrea todas las consecuencias de resistencias y de gastos. Otro de los problemas que tenemos particularmente en nuestra profesión es que no siempre el veterinario es el encargado del tratamiento. Generalmente ocurre que cuando llaman al veterinario ya no tienen manera de controlar la infección. Entonces nosotros tenemos que hacer maravillas para controlar la infección. Por lo tanto, se traduce en un uso incorrecto del tratamiento antimicrobiano,
se empieza tarde, se termina temprano, mal elegido el antibiótico, mal elegida la vía de administración, baja dosis o a veces excesiva. Y por supuesto que es muy importante y responsabilidad nuestra la producción de residuos. Eso se tiene que tener muy en cuenta. Ya terminando, solamente les dejo, para que lo tengan presente y sepan dónde buscarlo en forma rápida, es el tiempo de descarte de leche de animales tratados con los distintos antimicrobianos. Por ejemplo, en el caso de penicilina G sódica, 2 días, la protecaínica 3 días, la benzatínica no, porque no se debería utilizar en vacas en lactación. Cloxacilina 2 días, ampicilina 3 días. La cefalosporina, en este caso utilizada por vía intramamaria, dijimos que parenteral no hay descarte. Cefalexina 2 días, cefacetril 4 días, ¿tá? Eso por favor ténganlo en cuenta, porque eso es un problema generalmente de que nos hacemos la idea de que si administramos cefalosporinas, como tenemos la idea que es parenteral, no hay descarte en leche, nos parece que si lo administramos por vía intramamaria tampoco tiene que tener descarte en leche. En este caso sí, porque lo estamos administrando directamente dentro de la glándula mamaria. Los aminoglucósidos en general entre 2 a 3 días, los macrólidos entre 3 a 4 días, Hablamos algo de tetraciclinas, pero recuerdan qué problema tenían las tetraciclinas. Básicamente las que se utilizaban, que era la oxitetraciclina, es que produce gran irritación. Por lo tanto, no lo debemos utilizar porque produce un daño muy grave en los alvéolos. Las quinolonas, puntualmente en algún caso se puede utilizar para Escherichia coli cuando no dan resultado los aminoglucósidos, 2 días. Aquí terminamos. Esto es lo que ustedes tienen que saber, no más que esto, de la farmacoterapia en la mastitis. Ustedes tienen toda la bibliografía agregada para todo lo que quieran ampliar sobre este tema. Pero, en este caso, con las diapositivas y la explicación grabada de la clase, es más que suficiente para ustedes saber la farmacoterapia, particularmente en la mastitis.